¿Alguna vez has mirado el cielo nocturno y te has preguntado qué misterios esconde? ¿Qué secretos guardan esas incontables luces que titilan en la oscuridad? Durante miles de años, la humanidad creyó que el universo era un lugar sencillo y ordenado. La Tierra, inamovible, en el centro de todo, y a su alrededor, el Sol, la Luna y las estrellas, girando en órbitas perfectas. Pero hubo un hombre que, con una curiosidad insaciable y una mirada diferente, se atrevió a cuestionar lo que todos daban por sentado. Un hombre que, con solo un pequeño tubo de cristal y lentes, cambió para siempre nuestra forma de ver el universo. Su nombre era Galileo Galilei. Nacido en Pisa, Italia, en 1564, Galileo era hijo de un músico y un pensador. Desde niño, no era como los demás. Mientras otros jugaban, él se perdía en la observación. Le fascinaba la caída de los objetos, el movimiento del péndulo, el sonido de las cuerdas. No aceptaba una respuesta solo porque siempre había sido así. Él quería saber el porqué. Esta curiosidad insaciable, esta sed de conocimiento, lo llevaría por un camino que ni siquiera él podía imaginar. Al principio, su padre lo envió a estudiar medicina, esperando que se convirtiera en un respetado doctor. Pero el corazón de Galileo latía por otra cosa: las matemáticas y la física. Se pasaba las noches estudiando a Euclides y Arquímedes. Y pronto se dio cuenta de que estas disciplinas eran el lenguaje con el que se podía descifrar el universo. Dejó la medicina y, con mucho esfuerzo, se convirtió en profesor en la Universidad de Pisa. Fue aquí, en los pasillos de la academia, donde comenzó a desafiar a sus contemporáneos. La teoría dominante, respaldada por la Iglesia y los pensadores de la época, era el modelo de Aristóteles. La Tierra era el centro del universo, pero Galileo, usando su mente y sus experimentos, ya comenzaba a encontrar grietas en esta vieja creencia. Se rumorea que desde lo alto de la Torre de Pisa dejó caer objetos de diferentes pesos para demostrar que caían a la misma velocidad. Un principio revolucionario que contradecía siglos de sabiduría aceptada. Pero el verdadero punto de inflexión en la vida de Galileo no vino de una idea, sino de una herramienta. En 1609, escuchó un rumor que venía de Holanda. Un nuevo instrumento que usaba lentes para hacer que los objetos lejanos parecieran cercanos. La idea de un telescopio era un secreto militar, pero Galileo, con su ingenio, no tardó en construir el suyo propio. La primera vez que apuntó ese telescopio hacia el cielo, su vida y el mundo cambiaron para siempre. No lo apuntó hacia los barcos en el mar, ni a los enemigos en el horizonte. Lo apuntó a la luna, y lo que vio no era la esfera perfecta y lisa que la sabiduría antigua había descrito. Lo que vio fue un mundo lleno de cráteres, valles y montañas. Se dio cuenta de que la luna no era un objeto celestial inmaculado, sino un cuerpo celeste similar a la Tierra, con imperfecciones. A partir de ahí, no hubo marcha atrás. Apuntó su telescopio a Júpiter, y en lugar de ver una sola estrella, vio 4 puntos de luz que giraban a su alrededor. 4 lunas. Esto era una prueba irrefutable de que no todo giraba alrededor de la Tierra. El modelo geocéntrico comenzaba a desmoronarse frente a sus ojos. Las observaciones de Galileo no eran un simple descubrimiento científico. Eran una bomba que amenazaba con destrozar el orden establecido. La Iglesia Católica basaba su doctrina en el modelo geocéntrico de Aristóteles, que era la interpretación aceptada de las Escrituras. Un universo con la Tierra en el centro, creada por Dios para el hombre. Galileo creía que la ciencia y la fe podían coexistir, que la ciencia nos daba las herramientas para entender cómo funciona el universo, mientras que la religión nos ayudaba a entender el porqué. Pero en esa época, la verdad científica era inseparable de la verdad teológica. Sus descubrimientos, publicados en su libro El Mensajero Sideral, lo convirtieron en una celebridad, pero también en un peligroso hereje. El clímax de la historia de Galileo es uno de los momentos más tristes de la ciencia. En 1632 publicó su obra maestra, el
Diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo. En él, comparaba el modelo geocéntrico de Ptolomeo con el heliocéntrico de Copérnico. Aunque lo presentó como un debate neutral, su apoyo al modelo de Copérnico era evidente. La Inquisición lo llamó a Roma. Se le obligó a retractarse públicamente de sus ideas, a renunciar a la verdad que había visto con sus propios ojos. Se le condenó a arresto domiciliario de por vida. En su último acto de desafío silencioso, mientras se levantaba del suelo después de retractarse, se dice que susurró para sí mismo: «Eppur si muove», y sin embargo, se mueve. Galileo pasó sus últimos años ciego, pero su mente y su espíritu nunca se rindieron. Continuó escribiendo y dictando sus ideas. Sabía que la verdad, una vez descubierta, no podía ser borrada. La historia le dio la razón. Pasaron siglos, pero su legado se convirtió en el cimiento de la astronomía y la física modernas. Galileo Galilei no solo fue un astrónomo, fue un héroe de la razón, un hombre que nos enseñó que la verdadera sabiduría no está en aceptar ciegamente lo que se nos dice, sino en atreverse a preguntar, a observar y a buscar la verdad por nosotros mismos. Su historia nos recuerda que, a veces, las verdades más grandes se encuentran mirando al cielo, no con los ojos de los demás, sino con los nuestros. Y así, con el legado de Galileo, el universo se hizo más grande, más complejo y más maravilloso de lo que jamás habíamos imaginado.